¿Qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos ahora celebrando por esta 16ª edición de los premios Rostros de la Discriminación, o será en, sí, de la discriminación o en contra de la ¿Qué tal? Muy discriminación. Y bienvenidas y como sabemos, bienvenidos. estamos Este ha ahora sido un celebrando concurso muy por esta eficaz porque 16ª, lo que queremos es que precisamente todas las personas de los medios se ocupen de difundir por qué es importante combatir la discriminación en nuestro país y quiénes son siempre las personas que suelen ser más discriminadas y discriminados. Como sabemos, este es un esfuerzo colectivo en el que ha sido impulsado y han tomado parte distintas instituciones, como el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto para Prevenir la Discriminación de Querétaro, personas con discapacidad de la Ciudad de México, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Fundación Rincón Gallardo, entre otras. Así es que muchas gracias a todas estas instituciones que se han sumado. Y hay que decir que fue un concurso con una amplia participación donde recibimos 122 trabajos, de los cuales 66 de ellos fueron textos periodísticos, 23 reportajes radiofónicos, 12 trabajos de fotoperiodismo y 21 de reportaje visual. Estos trabajos provinieron de 14 entidades del país, por lo que nos da muchísimo gusto que ahora tengamos oportunidad de escuchar a las y los participantes que resultaron ganadores en este concurso. Eh, Vamos siguiendo el programa. Y entonces vamos ahora a dar la palabra a Brisa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante, Brisa, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio que es parte del fortalecimiento a las acciones que se desarrollan para seguir promoviendo la amplia agenda de lucha contra la discriminación en nuestro país. Sin duda, desde las diversas instituciones públicas que hemos impulsado este espacio, resulta fundamental no solo abrir una convocatoria y hacer una ceremonia, sino estos espacios se enriquecen y lo que buscan es colocar también la importancia del trabajo de las periodistas en los medios de comunicación que impulsan todos estos temas. Sin duda, desde los medios de comunicación, hay una gran labor en los últimos años que reconocemos y este premio que cumple 16 años de un gran esfuerzo que han estado algunas instituciones, luego han estado otras, actualmente están algunas universidades, ahorita las voy a mencionar, pero sin duda es un esfuerzo grande, importante y contribuye como un gran, diría yo, un gran granito de arena, no es cualquier esfuerzo y reconoce la labor de aquellos y aquellas periodistas que están en el terreno y que observan a detalle en la parte social lo que sucede con temas muy concretos de discriminación. No estamos hablando del abstracto concepto de la discriminación que ha tenido un muy buen debate en el país, sino que con casos muy concretos se le pone nombre y apellido a esa discriminación, a sectores que se encuentran en una situación de desventaja frente a otros y que se enmarca en un contexto social, político, económico. Sin duda, la importancia de la imagen, del texto, del audio para sensibilizar por un lado, pero por otro lado también para denunciar aquellas acciones que vamos viviendo en el día a día y recordándonos en cada uno de sus trabajos que por ahí no es, que como sociedad debemos
aspirar a construir una sociedad con mejores condiciones de igualdad, y sin duda en el periodismo hay un aliado estratégico para el combate en contra de la discriminación. Y más aún en un contexto como el que estamos viviendo ahora, ¿no? De esta llamada nueva normalidad, donde reconocemos desde las instituciones y desde la sociedad que existe un sector con mayor vulnerabilidad al cual se le afecta frente a las desventajas que tienen en nuestra sociedad. Es por eso que sin duda este certamen 16 es importante, porque en condiciones distintas finalmente lo logramos sacar adelante. Y como mencionaba bien nuestra moderadora, la maestra Elena Saola, este año se recibieron 122 trabajos que vienen de distintas entidades, que también eso ha sido un reto para este premio, desde Baja California, los trabajos de Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México e Hidalgo. Falta más por impulsar, pero reconocemos la importancia de estos trabajos que se enmarcan en realidades locales y que tienen un impacto importante en la mirada de lo nacional, como generando estos espacios que tenemos actualmente. De los temas que destacaron en esta ocasión fueron el de las mujeres, pueblos indígenas, niñas y niños, así como personas con discapacidad, la comunidad LGBTTIQ+, personas mayores y personas en situación de calle. Son los trabajos que encontramos en mayoría en esta convocatoria. Sabemos de la importancia de la calidad y los contenidos abordados en los trabajos galardonados durante este certamen, y quienes obtuvieron mención honorífica consideramos indispensable generar estos espacios de conversación para posicionar estos temas en el espacio público, en las redes sociales, en los medios electrónicos, y sin duda también encontrarnos y reconocernos como aliados para esta lucha. Como en muchas ocasiones se ha dicho en este premio, sin duda estos trabajos demuestran que lo que no se nombra no existe, y el hecho de nombrarlo lo pone en la agenda pública. Pues agradecemos a todas las instituciones, a todos los que participaron, y me lanzo a decir quiénes formamos este año parte de esta convocatoria. A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Consejo Estatal para Eliminar y Prevenir la Discriminación y la Violencia de Michoacán, el Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Indiscapacidad, el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, INMUPRED, de Querétaro, la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, agradecemos este valioso esfuerzo, y con ello pues ya diría muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Brisa, por tu participación y la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siempre una aliada tan importante en todas estas luchas y en todas estas causas. A continuación en el programa tenemos la participación de Guillermo Alfonso Bautista Vázquez, quien fue miembro del jurado del texto periodístico, y él nos explicará cuáles fueron los criterios y qué es lo que los llevó a otorgar este premio en la categoría de texto periodístico. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias. Sí, la verdad es que fue muy interesante. Yo agradezco mucho que me hayan invitado a ser jurado del premio. Yo tuve la oportunidad, de hecho, de haber sido galardonado con él. Y fue bien interesante porque
de todos los trabajos, que fueron muchísimos los que tuvimos que leer, a mí me emocionó mucho que hay un nivel muy bueno en cuanto a investigación periodística en México. La verdad es que fue muy complicado saber qué de todos esos trabajos íbamos a poder elegir, ¿no? Porque hay muy buen nivel, como les decía, hay rigor periodístico, hay también pues estos dejos de recursos narrativos, ¿no? Que dejan, que van más allá, ¿no? De simplemente mostrar un reportaje, sino que cuentan de otra forma una historia, ¿no? Y que eso precisamente logra que tenga una mayor penetración en la gente que lo lee, ¿no? Sobre todo en este tipo de temas. Entonces, para mí, por ejemplo, el debate más fuerte fue de hecho conmigo mismo, ¿no? Sí, de pronto, ¿qué es lo que de estos hice como una selección, ¿no? Entonces yo tenía ya 20 trabajos elegidos, y era así, de todos modos, es que son un montón, ¿no? De los, no sé, 50, 60 y tantos que leí, estos 20, de todos modos, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para poder elegirlos. Entonces, yo lo que hice fue finalmente centrarme en cuáles de estos trabajos salían de los tópicos de la agenda, ¿no? No es que no sean importantes todos, como bien lo decían, pues si no se habla de ellos, pues no se va nunca a ser visible, ¿no? Entonces, pero hay otros, ¿no? Que a pesar de que, de que hay situaciones que suceden, pues son más invisibles, ¿no? Que lo que puede ser la comunidad LGBT o lo que puede ser la situación de mujeres y demás, ¿no? Entonces fue por ahí, dije, bueno, a ver qué temas son los que están siendo invisibles en la agenda pública y que hay que ponerlos, ¿no? Por ahí. Después también tuve que ver, y de todos estos, a ver, ¿cuáles nos ofrecen una mayor elementos narrativos, ¿no? Que salgan de que sea un reportaje nada más y que nos cuenten, ¿no? Esta historia y que, y bueno, vaya, que sí tenga también el rigor, ¿no? El rigor periodístico. Y así fue como al final pude reducirlo a 6, que eran muy interesantes también, porque me encontré, por ejemplo, con uno sobre la tejedora de palma, ¿no? Que creo que se quedó como con una mención, ¿no? Con una mención. Entonces, que igual, ¿no? Es de estas mujeres que están peleando por los bosques, por defender manantiales, por defender, finalmente, el lugar en el que viven. Y siguiendo esta lógica de, a ver, ¿cuáles son los que no van a, los temas que necesitamos que estén en la agenda y de los que no se hablan? Creo que no tuvimos ningún problema en elegir el de el ayapaneco, que es, pues fue el tema, ¿no? Esta lengua en Chiapas, en Tabasco, que pues está a punto de desaparecer, ¿no? Que son 5, creo que los hablantes que hay ahorita. Y yo sí estoy muy convencido de que cuando una lengua muere, muere también una cultura. Entonces es muy importante tener que recuperar esto, ¿no? Y es un tema, el de las lenguas, que no está en la agenda pública, ¿no? O se toca nada más por ahí muy leve, no hay políticas públicas realmente relevantes que rescaten estas lenguas, ¿no? Porque no solamente es el ayapaneco, son pues casi las 68, ¿no? Las 68 lenguas que hay aquí en México, ¿no? Y el problema es que también son tantas las variantes que tienen que de pronto se pierden. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que trabajar más. Hace poco yo entrevisté a un artista mazateco que se llama Filogonio Nashin. Está considerado como un surrealista, él le llama a su trabajo surrealismo mazateco, ¿no? Entonces él tuvo muchos problemas desde niño, porque él creía cuando era niño que el único idioma que existía en el mundo era el mazateco. Cuando llega a la escuela, se enfrenta pues este problema, no hay kinder en su pueblo, entra a la primaria y de pronto pues se encuentra este idioma raro, ¿no? Que es el español.
y él y otros pues se van hasta atrás, ¿no? Y él empezaba a fingir, abría su cuaderno y ahí empezaba, pues fingía, ¿no? Que anotaba y que ponía atención, pero en realidad estaba haciendo rayones y dibujos, ¿no? Porque no entendía nada. Y el maestro cuando lo descubrió, pues le dio un coscorrón y lo regañó porque, no estás poniendo atención, no me entiendes, ¿no? Y además eran maestros, me decía que de pronto le mandaron a algún maestro que hablaba español y zapoteco, ¿no? Y así, pues es que yo no sé zapoteco, ¿no? O le mandaban a alguien que hablaba así mazateco, pero no la variante que te hablaban ellos. Entonces ha sido muy difícil que pues muchas de estas personas tengan acceso a la educación y una educación de calidad, ¿no? Que además es un derecho. Por eso yo creo que fue muy importante, ¿no? Tener pues este tema, ¿no? Poner este tema en la agenda y que vaya, ¿no? Sea a partir de esto que se le dé luz y que, pues ojalá, ¿no? Las autoridades o la gente encargada de ello pueda ver que es importante, ¿no? Tener que recuperar, tener que trabajar por estas lenguas. Ojalá el ayapaneco no desaparezca, que este esfuerzo que están haciendo de enseñarle a las nuevas generaciones, pues rinda frutos y bueno, salga adelante, ¿no? Y por supuesto, muchas felicidades a los ganadores, ¿no? A Eliana Alvarado, a la gente que hizo este trabajo. Me gustó mucho. Muchas felicidades. Muchas gracias, Guillermo, por esta explicación tan clara que nos convence, digamos, del por qué se otorgó el premio a estas personas, ¿no? A continuación vamos a escuchar a Carlos Alberto Navarrete, ganador, ahora tengo la duda si es del reportaje visual. ¿Sí? Ok, adelante, por favor, Carlos Alberto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí, pues, muy bonito estar aquí con todos ustedes y que me hayan galardonado con este premio, pues es un honor. Pues bueno, contarles un poquito del proyecto. La Raíz Doble, pues lleva ya un camino recorrido. Como Raíz Doble, esta es la 6ª temporada. Antes se llamaba De Raíz Luna. Todo esto, pues bueno, se hacía con el maestro Mardonio Carballo. Y en esta temporada dimos un giro. Quisimos hablar de las lenguas indígenas, de la diversidad de lenguas que tiene este país, ¿no? Pero también hablar de todas esas lenguas que están casi en peligro de extinción, ¿no? Justo como lo comentaba ahorita Memo, creo que es importante pues que las lenguas indígenas estén en todas las plataformas. O sea, creo que es importante que estén en los periódicos, en todos los medios que se pueda, ¿no? Y si es en todos, es perfecto. Entonces, pues el proyecto habla de eso, se llama No hay lengua sin pueblos, ¿no? Entonces, desde ahí es el primer punto, ¿no? O sea, si no las hablan sus pueblos, pues ahí va a empezar a desaparecer. Entonces, lo que hicimos es un viaje por toda la República. Este primer capítulo tuvimos 3 conductoras, las cuales, pues, Irma Pineda, que nos habla en lengua zapoteca, Miquea Sánchez, lengua zoque, Enriqueta Lunes, que es lengua tzotzil, y quisimos ahí hacer esta apertura, ¿no? Este abanico para poder mostrar, ¿no? Y otro plus que decidimos fue que todo fuese hablado, o la mayoría, en lengua indígena. Intentamos que se escuchara, que también toda la gente lo
pues sí, que lo escuchara, que viera un poco toda esta diversidad. Entonces, se pensó en 3 lenguas, en primeras que nos guiaran, que fueran los hilos conductores. Y de ahí, pues, tocamos temas desde Baja California, también Purépecha, también estuvimos, digo, con toda la comunidad afro. Y realmente es, cuando haces todo este recorrido, es realmente ir viendo cómo pueden desaparecer todas, y coincido, ¿no?, con lo que decían hace rato, o sea, si se pierde una lengua, se pierde todo, o sea, se pierde la cultura, se pierde la raíz, se pierde, como le dicen, dónde enterraste tu ombligo, todo eso se pierde, ¿no? Entonces, es muy fuerte, ¿no? Y también coincido con que el primer punto tiene que ser la educación, donde tenemos que abordar, ¿no? O sea, de esa discriminación que hay todavía, que existe y que estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Pero empieza desde la primaria, coincido con eso, o sea, hay niños que les prohíben hablar o luego les mandan maestros que no tienen que no hablan, que es distinta, la variante es distinta, ¿no? Entonces, todo eso es importantísimo. Y este primer programa, que fue No hay lengua sin pueblo, pues quisimos hablar eso, ¿no? Y que las 3 conductoras nos explicaran y que nos contaran su postura con esto de que se están perdiendo muchas lenguas indígenas, ¿no? Y hay muchísimas que, si una generación la deja de hablar, ahí empieza la pérdida, porque los abuelos son los que empiezan a transmitir, pero si se pierde una generación, ese hueco es difícil que la generación que sigue lo retome. Entonces, pues un poco fue hablar en este capítulo de eso y abrir el abanico y darle, y como lo hemos dicho, o sea, la raíz doble tiene como virtud o pilar fundamental hablar acerca de los pueblos indígenas, o sea, intentamos ser un puente o una ventana por donde se cuelen las vicisitudes y las fortunas de los pueblos originarios. Entonces, es importante este punto que quisimos tocar de no hay lengua sin pueblo y abrir el abanico. Muchas gracias, Carlos. Muy importante todo esto que relatas y me imagino cuando haces referencia a que consideras que lo más importante es la educación, supongo que estarías considerando que esa educación debe ser también para educar al resto de los niños, de los ciudadanos, sobre estas culturas y sobre estas lenguas, y la educación también desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su cultura, desde su lengua, no solo para incorporarlos a otra lengua, a otra cultura, sino de ida y vuelta. Me imagino que a esto te refieres con educación, ¿es así? Claro que sí, es por eso que digo que tenemos que ser un puente para que todo cruce de allá para acá, ¿no? Sí Y de tiene que aquí para ser, allá. y de aquí para allá, claro, sí, claro. Entonces, es importante esa parte, yo creo que sí, la educación es fundamental de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces, eso para mí es esencial, que se abra también, que tenga toda la apertura que se pueda. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Como un poco como lo dije, en mi punto de vista, creo que se tiene que estar en todos lados, o sea, se tiene que hablar en todos lados y creo que eso es para mí importante. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
Tenemos ahora a escuchar a Valeria Noemí Durán Villanueva. Ella obtuvo mención honorífica en la categoría de reportaje visual. Valeria, por favor. ¿No está? Hola, qué caray. Vamos a ver si... A ver, alguien se está conectando. Vamos a ver si es ella o en nombre de ella. Parece que no. Pero bueno, vamos a ver si hay alguien más. Ok, no llegó. De acuerdo, está bien. Entonces tenemos ahora, la siguiente es Priscila Cárdenas Sánchez. Ella obtuvo también el reconocimiento, no, perdón, ella es jurado, fue jurado en la categoría de reportaje visual. Adelante, por favor, Priscila. Hola, buenas tardes. Los saludo desde Hermosillo, Sonora. Aquí apenas son las 3:29 de la tarde. Y yo me siento muy contenta de estar participando hoy con ustedes. Yo resulté ganadora el año pasado en la categoría de reportaje visual por el tema del río Sonora, el derrame tóxico que ocurrió aquí en mi estado en 2014 y que dejó pues tantas pérdidas que hasta la fecha siguen sin remediarse. Entonces, tras ganar el primer lugar el año pasado, me avisaron que tenía que ser jurado y que de repente nos van haciendo llegar los trabajos. Entonces, de los 122 trabajos que se inscribieron a Rostros de la Discriminación este año, un total de 21 fueron en la categoría de reportaje visual y la verdad, yo me quedé impresionada de tantos temas que urge visibilizar en los medios de comunicación y que muchas veces nos acostumbramos o normalizamos que siempre van a aparecer los mismos temas escritos por las mismas personas y que muchas veces pues hay tanto talento y tantas problemáticas que es necesario pues poner en la agenda de los medios de comunicación, pero que no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, hice mis anotaciones en papel porque así me salen mejor, pero bueno, a la hora de tener que analizar los trabajos, pues vamos viendo que en la categoría de reportaje visual eran 22 y que incluso pues había algunos reporteros que escribieron pues varios trabajos o varios medios de comunicación de uno mismo. Sin embargo, pues había que tomar en cuenta aspectos, ¿no? Por ejemplo, esta agenda fundamental de igualdad y no discriminación en México. También que el reportaje estuviese orientado a propiciar un cambio, ¿no? Que no nada más expusiera la situación, sino que también trajera una propuesta, ¿no? ¿Qué se puede hacer de hoy en adelante? También que visibilizara expresiones o prácticas discriminatorias y sobre todo que creara conciencia de los prejuicios, ¿no? Que no nada más se dijera esto pasó, sino que se puede hacer de hoy en adelante. Muchas veces los medios de comunicación y los reporteros tenemos que ser un intermediario entre la víctima y entre la autoridad para que la autoridad ponga cartas en el asunto al respecto y haga algo, ¿no? Entonces, pues, al momento que analizamos los trabajos, decidimos también que había que dar una mención honorífica, ¿no? Y eso fue, yo creo que el tema que más nos mantuvo en debate, ¿no? De que nos habían dicho que nomás iba a haber un ganador, pero entre yo y Zoraida Gallegos, compañera reportera que no se encuentra hoy aquí presente, dijimos, es que son demasiado buenos, ¿no? Entonces, no hubo diferencia en que el primer lugar era para la raíz doble. En eso estuvimos completamente de acuerdo. Vimos que el tema, además de ser urgente de meter en la agenda de los medios de comunicación, estaba pues muy bien hecho visualmente, una producción impecable. Incluso hacía uso de elementos para combatir la discriminación, que es pues utilizar el lenguaje, lenguaje indígena que muchas veces pues ni siquiera ponen un traductor, que muchas veces no se toma en cuenta, ni siquiera te dicen pues cuál es. En el caso de la raíz doble se abordaba de una manera muy integral este tema de las poetas, la traducción y sobre todo que estaba orientado a propiciar este cambio, ¿no? Este cambio cultural
y sobre todo a tener una propuesta de tumbar los prejuicios. Y también a la hora de decidir quién iba a ser la mención honorífica, tampoco tuvimos duda a que sería Valeria Durán de Mexicanos contra la Corrupción con el tema de feminicidas libres. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien el tema ha tenido bastantes espacios en los medios de comunicación desde un tiempo para acá, cuando comenzó el rollo de las marchas, cuando comenzó a alzarse la voz de las mujeres, el reportaje de Valeria Durán, pues abordaba un rollo que pues pocas veces se toma en cuenta, que las autoridades muchas veces creen que cumplieron con la víctima presentando al responsable y presentando y boletinando que ya llegó a la cárcel y boletinando que ya lo metieron, que ya le dictaron sentencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los que quedaron libres? ¿Qué pasa con todos esos procesos que quedaron abiertos y que por una u otra razón se determinó que no era culpable, pese a que existían pruebas al respecto? En este caso, este reportaje documenta pues con bastantes solicitudes de acceso a la información pública todos esos casos que quedaron pues en lo que se le llamaría por ahí lagunas judiciales, ¿no? Entonces se nos hizo muy destacable el trabajo de reporteo, también que se destaca pues un análisis exhaustivo a la hora de meterse a analizar los documentos, los expedientes y también esta parte audiovisual que se incluye, ¿no? Y también pues hubo muchos otros trabajos que pusieron en sus medios problemáticas de las que no se habla. Entre los trabajos que se inscribieron estaban algunos que hablan sobre personas que se encuentran en la prisión, sobre problemáticas que ocurren detrás de las rejas. Entonces también yo quisiera aprovechar este espacio para destacar el trabajo que hicieron los reporteros y sobre todo que creo que cada vez son más los reportajes que tienen la oportunidad de inscribirse a concursos como Rostros de la Discriminación, y eso es excelente porque están trayendo a la agenda los temas que antes se quedaban pues a lo mejor en las pequeñas redacciones locales, hoy están haciendo tema a nivel nacional. Y pues bueno, quiero también aprovechar este espacio para felicitar a Carlos Navarrete por La Raíz Doble. Excelente trabajo, excelente producción y ojalá que un día tomen en cuenta el tema de los series que tenemos aquí en Sonora. Nos encantaría verlo en un episodio de La Raíz Doble. Y pues muy, muy contenta también de ver sonorenses ahora inscritos en este concurso. Por acá está Eliana Alvarado, que también es paisana de por acá. Y pues no, muy, muy contenta y muy honrada de ser parte de este jurado. Qué bueno que hoy se está hablando y visibilizando los temas que antes pues no trascendían. Hoy son tema y seguramente el año que entra van a hacer todavía más ruido. Muchísimas gracias, Priscila, por esta descripción tan viva de la labor y de los trabajos que se encontraron. A mí me gustaría subrayar dos cositas o tres de las cosas que has dicho. A mí me parece que en el fondo lo que estás diciendo es que ustedes también juzgaron sobre el valor pedagógico que tenían estos productos para oponerse a la discriminación, ¿no? Y también el hecho de, pues en el fondo se trata de darle voz a sectores que son normalmente discriminados, y me gustó también mucho la expresión que dijiste, que se trata de tumbar los prejuicios. Yo creo que quienes trabajan en los medios tienen una gran responsabilidad en todas estas vertientes, de darle voz a los que no la tienen, de hacer ver de manera viva por qué la discriminación es algo que está prohibido en el país y qué es lo que podemos hacer para oponernos a esto, tumbando, como bien dices, los prejuicios. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Eliana Alvarado a Rodolfo Ignacio Gil Méndez. Ellos son ganadores de la categoría de texto periodístico.
por favor, adelante, no sé cuál de ustedes. Buenas tardes. Sí, vamos a hablar los dos un poquito cada quien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos ganadores de este premio con el trabajo Ayapaneco, Una voz que se apaga, el cual publicamos en el diario El Imparcial de acá de Sonora en agosto del 2019. Nos han preguntado varias veces que si cómo fue que se nos surgió la idea o el interés o la inquietud de contar esta historia de este grupo de Tabasco. Esto tiene como antecedente que nuestros compañeros del Imparcial habían hecho un trabajo muy amplio también sobre las 8 etnias de aquí de Sonora, en el 2018 me parece, y en la etnia Kikapú hace unos 20 años se murió la última persona que hablaba la lengua de esta comunidad, y pues junto con él muere su lengua, muere una parte muy importante de su cultura, obviamente. Entonces nos preguntamos cómo estará la situación en general de las lenguas indígenas en México y cuál será la lengua que esté más próxima a pasar por este mismo proceso de la desaparición. Entonces, pues haciendo una búsqueda simple en internet, en Google, dimos con el caso del Ayapaneco. Ya se habían publicado algunos artículos periodísticos, incluso en Verne del País, en La Silla Rota, me parece, que hablaban sobre esta situación del Ayapaneco y sobre la cada vez menor cantidad de hablantes que quedaban. El último dato oficial es del 2010 y entonces se decía que había 21 hablantes. El año pasado, cuando fuimos Rodolfo y yo, quedaban solamente entre 9 y 11, y según nos hemos enterado, en este último año han fallecido otras 2 o 3 personas más. Entonces es una situación muy crítica y lo reflexionábamos ahora a raíz del premio, precisamente, que nosotros íbamos a buscar pues esta historia, ¿no? Quizá desde el punto de vista romántico de la lengua a punto de desaparecer y de las personas que hacen estos esfuerzos por revitalizar. Pero lo que encontramos fue efectivamente esa historia de resistencia, el de no dejar morir su lengua, porque nos decía un investigador, hay otras lenguas, otras comunidades que por mucho menos, por una situación mucho menos crítica han desaparecido su lengua. El caso de la yapaneco es especial porque con todo eso, con todos los problemas que han enfrentado, una historia que viene de discriminación desde 1930, 1940, cuando a ellos se les prohíbe hablar su lengua, ellos a pesar de todo aún la conservan y tienen este proyecto de clases para intentar preservar o revitalizar. Pues, eso nos parece que es digno no solamente de aplaudirse y reconocerse, porque el reconocimiento no es lo que necesitan ellos en este momento, lo que necesitan es un apoyo real para continuar con ese proyecto. Y aquí sobre este punto, pues le quiero dar la palabra a mi compañero Rodolfo para que él también nos dé su punto de vista sobre esto. Gracias, Eliana, muchas gracias. Adelante, Rodolfo. Muy buenas tardes a todos. Pues como dije, Eliana, fuimos, el año pasado fue cuando fuimos nosotros a Tabasco, al poblado de Ayapan, y sí íbamos nosotros con una idea de lo que íbamos a encontrar, más o menos llevábamos un plan, que ese plan cambió muchas veces porque nos encontramos con cosas que nosotros no pensábamos o que teníamos una idea simplemente, pero lo que encontramos fue efectivamente una resistencia muy fuerte. Nosotros estuvimos esos días acompañando ahí a la familia Segovia, estuvimos viendo los esfuerzos. Algo que yo me llevo muy importante son las caras de los niños, porque los niños iban en sábado temprano e iban felices, iban con mucha emoción, llevaban su tarea, llevaban sus libros, llevaban todo, y todos aprendiendo una palabra nueva, saliendo e intentando practicarlo. Pero en contraparte de los niños, aparte de los niños, algo que nos gustó mucho fue ver a los señores grandes. Hay unos que batallaban mucho para moverse. De hecho, nosotros vimos ahí cómo los traían en carros o nos decían que si de plano no podían ellos no conseguían cómo llegar a dar la clase, pues no iban. Pero ellos se ponían con los chicos a hacer ejercicios, se ponían literalmente ejercicio físico, pero usando números o palabras en ayapaneco. Entonces nos llenó con mucha energía ver cómo ellos sí están haciendo trabajo, sí estaban haciendo una lucha muy fuerte por mantener vivo este lenguaje. Les preguntábamos nosotros el por qué
por qué se dejó de hablar. Y más allá de lo histórico, porque lo histórico fue muy importante, pero la razón física del por qué es porque ya no tenían con quién hablarlo. Primero fue una prohibición que tenían de hablar ellos su propia lengua, y luego fue un tema en el que por eso mismo se dejó de utilizar, ya no era necesario para muchas personas el aprender eso cuando tenían el español para comunicarse con más personas, y poco a poco se fueron quedando con las personas con las que ellos podían hablar, se fueron yendo, y ya llegan a este punto en el que no tienen con quién hablar esa lengua. Ya, como decía aquí nuestro compañero, si se pierde una generación, pues ya enfrentas una situación muy fuerte en la que puede desaparecer la lengua. Y ver estos esfuerzos de que a pesar de que ya pasaron varias generaciones y estar viendo a pequeños queriendo todavía entender eso, queriendo entender un todo que a lo mejor no van a poder entenderlo todo, pero va a ser una forma en la que pueden mantener un poco el legado de sus antepasados. Y aquí es donde, resumo lo que dice Eliana, se tiene que apoyar mucho a las personas que todavía están haciendo ese esfuerzo, que no se han rendido, que todavía quieren preservar esto, porque si, como dice el reportaje, si se apaga la voz, si se apaga esa voz, se acaba la cultura. Muchas gracias tanto a Rodolfo como a Eliana. Y yo creo que lo que ustedes han hecho, pues aparte de todo, tiene el mérito de haber tenido por parte de ustedes la sensibilidad y el interés de viajar desde Sonora hasta Tabasco y para rescatar esta experiencia tan valiosa, ¿no? Entonces muestra de manera muy viva esta pues este interés que tienen ustedes por esta interculturalidad y que no se pierda esta riqueza en el país. Y también es muy bello esto que relatas de esta experiencia intergeneracional de los adultos mayores enseñando a los pequeños y transmitiendo sus valores, porque más allá de la lengua, no es solo la lengua lo que se transmite, junto con la lengua va esa cosmovisión, esos valores, ese amor por su cultura, por sus tradiciones. Así que es pues muy lindo que ustedes hayan tenido el interés de rescatar esa experiencia. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos a Scarlett Arias. Ella obtuvo mención honorífica en la categoría de texto periodístico. Adelante, Scarlett, por favor. Todos, desde Guerrero, desde Chilpancingo, Guerrero, lugar de avispas, traducción del náhuatl, por cierto. Bueno, pues me presento, soy Scarlett Arias, soy desde 2015 periodista en temas de mujeres, acceso a la justicia, derechos humanos y libertad de expresión. Soy parte de la comisión de alertas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red Nacional de Periodistas también acá en México. Y pues hemos estado trabajando desde 2015 con mujeres, ¿no? Con temas respecto a las mujeres. Desde hace como un año, periodísticamente he estado trabajando con mujeres indígenas y con compañeras que están pues organizadas, ¿no? Que mujeres indígenas organizadas y a través de darle seguimiento a este tema, pues en marzo, en febrero, marzo, había estado pensando en que sería muy bueno hacer una serie de perfiles narrativos sobre mujeres defensoras del territorio en Guerrero, ¿no? De Guerrero. Las condiciones de las mujeres indígenas o de las mujeres en realidad en México, pues es muy dura, ¿no? Por los niveles de violencia y bueno, en muchos temas en las que pues se han visto muchas mujeres pues vulneradas
y pues en este caso, al darle seguimiento al frente, al Frente Popular Francisco Villa, pues conocí a varias de las compañeras, de mis compañeritas ahora, claro, se convirtieron en mis compañeras, a Josefina Hernández Tepetate, que es el texto que pusimos en el, que metimos al concurso. Para mí, el conocer a Josefina, que diga, a la compañera Hernández Tepetate, pues es el corazón de una serie de perfiles de mujeres defensoras que realizamos con distintas latitudes, de mujeres defensoras del territorio en América Latina, ¿no? Jerónima es el corazoncito de toda esta serie de perfiles narrativos, de investigación, que yo estaba planeando hacerlo solamente desde Guerrero, y que presentándose a distintas latitudes, pues me hicieron una contrapropuesta. Puedes hacerlo a nivel latinoamericano. Con mucho miedo dije, lo puedo hacer. Y bueno, eso me llevó a que se publicara pues toda la serie en distintas latitudes. Em, Debo reconocer que mucho del trabajo que realicé con Jerónima y con las compañeras de Guerrero, y con este trabajo es mucho mi enojo, es mucho mi enojo como periodista y como activista, porque, ¿no? Me reconozco como activista, no me separo de ello, no tengo ninguna controversia en ese sentido, porque elijo trabajar mis temas, ¿no? Elijo trabajar qué temas quiero hablar y cuál es mi convicción, desde dónde estoy trabajando y qué es lo que quiero decir, y en el sentido de Jerónima Hernández Tepetate, pues al conocerla a principios de año, para mí fue como enamorarme, ¿no? Yo también, además de escribir, soy fotoperiodista y soy radialista. Entonces, al conocer a Jerónima Hernández Tepetate, pues hicimos un clic de volada. Justamente hablando escuchando a los compañeros, en cuestiones de traducciones y en cuestiones de lenguaje, eh, fue complicado porque Jerónima no habla español, ¿no? Habla muy poquito español. Entonces tuve que darme a la tarea de que con las compañeras del mismo frente, pues fuéramos haciendo la traducción de las entrevistas, ¿no? De cómo íbamos platicando en vivo, escuchándonos, siguiéndonos de un lado y de la otra, ¿no? Pero para mí, en el momento en que la vi y que estuvimos platicando y que terminamos las entrevistas y que terminamos los días y que terminamos las horas de entrevista, y le tomé fotografías y me pedía más fotos y tómame más fotos, a ver, enséñame las fotos, muéstrame las fotos. Y ahí para mí fue como, o sea, estoy enamorada de esta mujer, ¿no? Estoy enamorada de esta mujer porque no solamente sabe que lo correcto es seguir la lucha por su pueblo, y no solamente por su pueblo, sino que por, porque se le reconozca que la deuda que tiene el Estado por el asesinato de su esposo, ¿no? No es la única mujer que es viuda del Frente Popular Francisco Villa, de estas mujeres que están en estas luchas colectivas y que son mujeres fuertes, que se están
que se están uniendo entre ellas, que se están uniendo para obligar al Estado, para obligar a que el Estado mexicano, para que el Estado guerrerense salde la deuda en cuestiones de impunidad, ¿no? No son, yo dije, no son mujeres que sean pobrecitas, ¿no? Precisamente el trabajo era reflejar que no son mujeres pobrecitas por ser mujeres indígenas. Son mujeres inteligentes, tienen una vida, no les hace falta nada, solo que el Estado se haga responsable de esta deuda que tiene con ellas. Esa era parte de mi, mucho de mi necesidad de contar, incluso personal, de contar la historia de estas mujeres, ¿no? De Jerónima Hernández Tepetate, de decir, este discurso que viene desde las instituciones, que viene del Estado, este discurso condescendiente que tiene generaciones, que viene desde esta figura que viene desde el poder patriarcal, desde las estructuras básicas del poder. Es decir, los indígenas son pobrecitos y véanlos, denles de comer, denles esto y van a estar bien, ¿no? Este es un discurso que es peyorativo y que es condescendiente y que es el discurso más violento, pero sutil, que ocupa el Estado para mantener a la gente dentro de una misma línea. Aquí es donde dice, aquí es donde te dicen estas mujeres, rompen con esto porque son, además de que son mujeres que gestionan vivienda, que luchan, que están luchando por el territorio, y un territorio que además es en el que está involucrado los estados, los poderes locales, el narcotráfico, los grupos criminales locales que están apropiándose de las tierras, del agua de los manantiales para, las siembras de amapola, ¿no? Entonces, dices, estas mujeres están luchando por la vida de ellas, por la sobrevivencia de sus familias, por sus recursos naturales, y que bueno, ahí periodísticamente debo apuntar en este sentido, que además yo vi ahí un tema muy fundamental a nivel nacional e internacional, que es el tema, ¿no? Como estos temas que tienen que ver con defensoras, con mujeres defensoras del agua, del territorio, con mujeres defensoras que están dando, pues que van muy al frente, ¿no? Muy al frente de las luchas porque se mantengan los recursos naturales dentro de las comunidades, precisamente el agua, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, pues es pues, esta parte que a mí me hizo contar la historia de Jerónima Hernández Tepetate. Para mí fue un enamoramiento que todavía nos vemos, y si nos podemos ver por esto de la pandemia, no nos vemos seguido, pero em, eh, para mí era importante reconocer que todo este discurso que se viene manejando a través de las instituciones de la educación básica, que te brinda el Estado, por supuesto, que te da el Estado, no te brinda, te obliga a tomar el Estado, viene con este discurso sutil, peyorativo, condescendiente, de que las personas indígenas, las mujeres indígenas son de esta manera, tienen que ser de esta manera, en que necesitan dinero, en que necesitan cosas externas. Lo que necesitan es que se aplique la justicia, como una deuda que tiene el Estado mexicano en cuestión en estos términos. Además de que en Guerrero, es un estado en el que está la alerta de violencia de género, ¿no? Se decretó la alerta de violencia de género por
la cantidad de feminicidios que ocurren, en donde pues la mayoría de los feminicidios pues de los feminicidios son invisibles, ¿no? Y que, bueno, Guerrero tiene el estado, tiene el municipio que es Chilpancingo, pero tiene está ubicada la iniciativa Spotlight, ¿no? Internacional en México. Entonces, pues bueno, era necesario contar estas historias, era necesario dejar claro que esté la iniciativa de Spotlight en el estado de Guerrero, pues no es para alegrarse, sino es para que el estado se ponga a trabajar y vea cómo, o que crear, no condiciones, pero crear desde las estructuras del gobierno del Estado y el gobierno federal, cómo revertir los efectos de la impunidad respecto a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a las mujeres indígenas. Entonces, en este sentido, sí reflejar también que no son mujeres pobrecitas, no son mujeres que necesiten dinero, son mujeres muy inteligentes, muy brillantes, que trabajan todos los días, que se levantan a trabajar, que tienen hijos, que ven películas, que se enamoran, que han perdido en estas batallas de violencia muy internas dentro de la montaña de Guerrero, en estas batallas que son por el agua, en estas batallas que son por los recursos naturales y en estas batallas en las que han perdido hijos, en las que les han matado esposos, familiares, en las que les han desaparecido hijos, esposos, hijas, ¿no? Entonces, las condiciones en las que se vive acá en Guerrero son muy profundas, ¿no? En la montaña de Guerrero son muy profundas, o en la zona norte, pero acá en la zona de la montaña, de donde son estas mujeres, de donde es Jerónimo Hernández de Petate, incluso en, en enero, febrero, que esto también me llevó a contar estas historias, en enero, febrero fueron asesinados 11 personas, fueron desmembradas, fueron quemadas dentro de autos. Entonces, la obligación del Estado es mucho más grande con estas personas. No puede existir una guerra de la que no se hable, porque está muy, muy en lo profundo de las tierras del estado de Guerrero. Y eso obliga a que uno tenga, digamos, una postura al respecto y que el Estado responda por ello. Muchísimas gracias, Scarlett. Sin duda, nos has dejado un mensaje muy claro, pues en primer lugar de tu convicción y de rescatar a estas mujeres que no necesitan que nadie las rescate, por cierto, porque como dices, no son pobrecitas, a pesar de que sí son víctimas de delitos y de cuanta cosa, pero ellas, lo importante es la lucha que ellas están dando por la reivindicación de sus derechos. Y esto es una cosa verdaderamente ejemplar. Uno oye hablar de las luchas de Guerrero, pues en toda la historia, pero pocas veces uno escucha el papel de la mujer en esas luchas y el papel de las mujeres, pues sí, por su cultura, etcétera, etcétera, por esta cuestión también de los recursos naturales, muy importante, Scarlett. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Melissa Amezcua, quien obtuvo mención honorífica en el texto periodístico. Muchas gracias, Melissa. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a toda la gente que nos ve. Bueno, pues yo gané una mención honorífica por un trabajo que publiqué en El Universal, que es el periódico donde trabajo. Yo pertenezco a la unidad de investigación
Y el tema central es la falta de acceso a higiene menstrual por parte de las mujeres en las prisiones de aquí de México. La forma en cómo yo llegué a ese tema fue porque, bueno, yo soy feminista y pertenezco a grupos de debate feminista. Ahí hay una compañera que se llama Sally Santiago, que ella está investigando ese tema a mucho más profundidad para su tesis en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, y me comentó que no había, de por sí yo cubro temas de género, pues, ¿no? Violencia contra las mujeres, mujeres privadas de la libertad ya desde antes, y ella me comentó que no había investigación periodística de nada en lo absoluto en este tema en México. Entonces para mí fue como, pues de inmediato como el primer imán hacia el tema de investigar qué estaba pasando ahí dentro, porque pues la menstruación y el derecho a la menstruación higiénica es justo, es un derecho humano que nos han negado muchas veces, y especialmente a las mujeres privadas de la libertad, que son, pues están en el ámbito de las mujeres más abandonadas por la sociedad. Entonces me parecía necesario y prudente aprovechar el espacio que yo tengo en un medio como el Universal, que tiene pues mucho alcance, poner este tema, pelear porque fuera un tema de portada, además, porque se pusiera la palabra menstruación, que de repente no es tan fácil de escribir o de leer quizás para los lectores más tradicionales. Y bueno, pues lo que hicimos fue enfocar el tema en... inicialmente yo quería que fuera a nivel nacional, buscando las cárceles con menor aprobación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto al trato. Pero fue muy difícil, como a lo mejor algunos compañeros aquí saben, entrar a una prisión como prensa. Entonces, nada más logré, hasta la fecha, digamos el deadline, logré entrar a la prisión de Cieneguillas, en Zacatecas, y porque ellos tenían además como un reconocimiento especial de Estados Unidos por ser una de las cárceles con el mejor trato, sin embargo, olvidando siempre el derecho a la menstruación higiénica. Y también, gracias, la base de este trabajo son un grupo de mujeres organizadas que ya salieron de Santa Marta a Catitla, que se llaman Mujeres Unidas por la Libertad. Cuando yo las conocí era un grupo incipiente que se reunía en el salón de usos múltiples de una iglesia en San Ángel y querían hacer algo por sus compañeras que se quedaron adentro, y por dignificar la vida en prisión. Entonces así fue como ellas me platicaron sus experiencias, porque además muchas de ellas estuvieron pues más de 20 años presas, o en distintas cárceles, lo cual me ayudó también a encontrar experiencias del trato en prisiones, compararlo con prisiones federales, a centros de readaptación social a nivel local. Y pues la cereza del pastel, digamos, fue cuando yo cuestioné a las autoridades mexicanas para saber por qué no tenían considerado esto, y su respuesta fue de completo desconocimiento, que no había presupuesto para eso, porque pues ni siquiera sabían que eso era algo que tenían que ellos hacerse cargo. Y bueno, pues lo que pasa también es que las mujeres privadas de la libertad solamente tienen derecho a la higiene menstrual cuando tienen visita familiar, porque son ellos quienes les llevan pues las toallas y todas las herramientas necesarias. Y la mayoría de las mujeres en las cárceles de este país no tienen visita familiar y están abandonadas. Entonces eso agrava mucho más. La mayoría, escuchar relatos donde me contaban que utilizaban calcetines, como toallas o paños, pedazos de tela que se encontraban en la basura, me pareció que era una cuestión muy grave, pues y que pues yo cubriendo el tema no, era muy necesario empujar por ese tema hasta conseguir que se publicara con un buen espacio además. Y bueno, pues así salió, el texto salió en enero de este año. Y a raíz de eso, el grupo de Mujeres Unidas por la Libertad recibió donaciones. Es lo que han estado haciendo desde enero, hasta ahora, es dar donaciones
reciben donaciones de empresas privadas, de ONGs, de insumos para la menstruación, y ellos se encargan de llevarlo a las cárceles de la Ciudad de México. La idea, hasta donde entiendo, es que sea como un movimiento nacional. Y bueno, que también el Estado se comprometa pues a garantizar esto como un derecho básico de las mujeres privadas de la libertad. Y pues básicamente así fue como se realizó el reportaje. Muchas gracias, Melissa. Sí, son de esas cosas que nadie se detiene a pensar, pero que realmente pueden hacer la diferencia en la vida cotidiana de las mujeres que están en prisión, que sufren múltiples rechazos y violación de derechos. En general, incluso todo lo que es la atención a la salud es deficitaria, pero estas cosas que son de higiene, que son productos indispensables para las mujeres, pues qué importante que se visibilice como un tema de discriminación. Muchas gracias, Melissa. Ahora, a continuación, tendremos la palabra de Brisa Solís. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias a todos, a todas. Sin duda, pues hemos tocado distintos temas de la agenda, de la lucha en contra de la discriminación. Y yo no quiero omitir la importancia de este trabajo de investigación que ha hecho cada uno de ustedes como periodistas, y además no solo para desarrollar la investigación, un poco como decía Scarlett, como también mencionaba Melissa, lograr que se publique, ¿no? Lograr ese salto y ese trabajo que hay al interior también para que los medios de comunicación retomen estas agendas. Sin duda, cada uno de los temas tiene una importancia. Como decía Guillermo hace un rato, ¿cómo le hago con todos estos temas? Y todos estos temas son importantes, ¿no? Finalmente, no hay una escala de que un tema tenga mayor relevancia, pero en el caso de este premio y en el caso del trabajo que ustedes realizan, sin duda es cómo lograr una rendija que pueda colocar el tema y lograr que tenga un alcance mayor y que se llegue a conocer. Hace rato, cuando se hablaba del tema de las lenguas y la importancia que ha tenido en esta convocatoria, porque llegaron varios trabajos sobre ello, se mencionaba cómo desaparece pues toda una cultura. Pero yo recuerdo que algún especialista mencionaba en un conversatorio diciendo, en realidad cuando desaparece una lengua, solo significa los años de discriminación que ha tenido esta comunidad y esta población, los años que tiene, su desaparición ya es el punto final de esa discriminación, y el que sigue existiendo es una resistencia, es una manera de seguir diciendo aquí estoy en estas diversas identidades que formamos este país. Entonces, yo de esta parte que a mí me toca decir, hay muchos temas, hay mucho trabajo que hacer, y sin duda los periodistas que trabajan todos estos temas, insisto, son aliadas estratégicas para seguir trabajando sobre ello. Se tocaba el tema de la educación como parte de esto, pero sin duda la sensibilización que desarrolla el trabajo de cada uno de ustedes es muy importante, porque seguramente, y un poco como ahorita que escuchaba Melissa, el trabajo que hizo Melissa, este ángulo seguramente no se ha tocado, ¿no? Cómo pensar en presupuestos públicos que contemplen, que tengan enfoque de género. Por eso el enfoque de género es importante, ¿no? Cómo no hay toallas sanitarias, o cómo no existen recursos asignados para atender algo que hace la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En las cárceles. Creo que esa forma de abordarlo, insisto, con ponerle historia, con investigarlo, con hablar de la historia de cada una de estas
lenguas, comunidades, pone la diferencia de decir dónde están los puntos que discriminan y que no son incluyentes y que no permiten condiciones de igualdad y que tenemos que seguir luchando por ello. Resta decir que de parte de las instituciones convocantes seguiremos trabajando. Este premio es muy importante para nosotros y nosotras porque permite reconocer la labor que ustedes desarrollan. Y ello, y sin duda esto no quita el contexto en que las y los periodistas actualmente desarrollan su trabajo, ¿no? La situación por la que desde hace muchos años este país el Estado no ha garantizado la seguridad para las y los periodistas y tenemos muchísimos casos, ¿no? Entonces, sin duda, este premio lo que busca es reconocer la labor que ustedes desarrollan, pero también impulsar y decirles, esto que ustedes hacen es muy importante. Es importante para su comunidad y es importante también para las distintas instituciones que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a sus trabajos, tener quienes estuvieron como parte del jurado, conocer estos otros trabajos, estos otros enfoques. Sin duda cambia nuestra perspectiva siempre de las cosas. Entonces, de nuestra parte, el compromiso de continuar con este premio que ha sido... Agradecemos muchísimo al CONAPRED que esta ocasión ha llevado la batuta en este proceso, generar este espacio como parte de las iniciativas de continuidad. Por supuesto, el gran trabajo de Elena Saola, que siempre nos ayuda con las distintas agendas de derechos humanos, tiene una gran disposición, un gran atino para juntarnos, para convocarnos, ¿no? Y seguir trabajando en estos temas. La agenda continúa, no termina, tenemos mucho trabajo todos y todas, pero sin duda estos ángulos contribuyen a seguir trabajando la agenda de derechos humanos, ¿no? Y que a la luz de lo que viene del país, sin duda, tenemos que seguir contribuyendo. Desde estas instituciones, por supuesto, la labor en esta materia continúa y refrendamos nuestro compromiso por seguir trabajando con ello y continuar con este premio que es muy importante para nosotros, nosotras y para la sociedad y para la gente de este país y para esas comunidades y para esas personas con las que ustedes trabajaron para poder llevar a cabo estos trabajos periodísticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brisa, por estas palabras tan vivas y llenas de significado. Y bueno, yo nada más para cerrar quisiera decir que las invito y los invito a que todos y todas ustedes se conviertan en voceros y reproduzcan en su comunidad, entre sus colegas, que se sumen a esta agenda de antidiscriminación, porque la labor que ustedes realizan en el país tiene un peso y un significado muy especial, de manera que el hecho de que todos ustedes hubieran contribuido con su trabajo a esta agenda, pues nos hace seguramente un país mejor que va acortando las brechas entre tantos sectores que continúan siendo discriminados y discriminadas, pero hay mucha todavía tarea por hacer, de manera en que confiamos en que ustedes lleven el mensaje a su comunidad, a sus colegas, para que más periodistas se sumen y participen en los concursos siguientes. Pues a mí no me resta más que darle las gracias a todas y todos ustedes por su participación y buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta